Hola, buenas tardes. La Biblia abierta ya en el libro de los Hechos. Hemos ido transcurriendo unos cuantos días en la formación de la nueva iglesia con un montón de sucesos diferentes, ¿no? Hubo sanidades, agregados a la iglesia a cientos, a miles. Eh, Hubo algún fenómeno muy triste como el del primer conflicto muy grave y después conflictos con las autoridades que ya no aguantaban más de ver que la gente seguía a los apóstoles, que seguían haciendo milagros y sobre todo que el grupo mayoritario, que era el de los saduceos, veían cómo seguían hablando de que Jesús resucitó y ellos no podían soportar que se estuviera predicando acerca de la resurrección en la que ellos no querían, no creían. Y por ahí nos dice lo que leímos ayer, que ellos tenían envidia. La envidia era del éxito de la predicación acerca de Jesucristo, de ver que no estaban discutiendo contra una idea, sino contra un Dios que consideraban que estaba vivo, porque había resucitado y estaba la presencia a la derecha del Padre. Bueno, terminamos el capítulo 5 y vamos al capítulo 6, donde vamos viendo avances en la organización de la iglesia. Nos dice el versículo 1, en aquellos días, ¿sí? Ya no tenemos detalles muy finitos en cuanto a decir, bueno, en los primeros meses, en aquellos días, quizás no había pasado mucho tiempo, porque da la sensación de que todo esto se fue eh, precipitando maravillosamente bien en cuanto a lo que pasaba con la primera el carcelamiento de Pedro, después con el segundo, ¿no? Muy bien, en aquellos días, entonces, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Un montón de datos acá de la iglesia primitiva. Había una preocupación, por lo menos, y atención de las viudas, que no debían ser uno o dos, había muchas viudas entre ellos. El otro dato es que todos eran judíos, pero habían judíos de habla aramea, que eran los que vivían en la tierra de Judea, ¿no es cierto? Y otros de habla griega, que quizás habían llegado de los otros países donde se hablaba en griego. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Claro, el otro dato era que había una tensión diaria de distribuir alimentos a las viudas pobres. Evidentemente quizás eran las personas más pobres de todas las que formaban parte de la iglesia. De manera que eh, había ya comedores como hay en nuestro tiempo para sostener a aquellos que no tenían los suficientes alimentos para vivir. Entonces, nosotros no está bien que descuidemos el ministerio de la palabra para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Fíjense la mirada espiritual de los ministerios, ¿eh? No era personas que tuvieran capacidades culinarias para hacer la comida, para hacer compras, para el comedor sería uno. Evidentemente eran muchas, porque la de habla griega, la de habla aramea,
Pero los dones que tenían que tener estos hermanos era buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría para entregarles la responsabilidad, por lo cual también tenían que tener responsabilidad. Sabiduría de Dios para estos que podían ser hechos menores, sin embargo, esos podían, posiblemente hubiera habladuría y preocupación y estaba impidiendo lo que les dicen los 12 apóstoles. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. De manera que ahí tenemos la distribución de tareas con orden y con un sentido espiritual. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea que el primero tenía todas las aptitudes, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Seguramente debía ser de Antioquía de Siria, la Antioquía que estaba más cercana a la región de Judea, porque había otra Antioquía que fue Antioquía de Pisidia, en lo que sería más o menos el centro de hoy Turquía, que creo, si no me equivoco, que es la que ellos ahora llaman Antioquía y que es donde hubo el primer y más terrible terremoto, hace muy poco tiempo. Pero esta Antioquía debía ser más cercana, suponemos, a Antioquía de Siria. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El primer dato concreto, impactante, ¿no? Lo de estar felices, porque además sacerdotes judíos también se unían a los cristianos. Bueno, y ahora nos empieza la historia de Esteban, el primero de los diáconos. Diáconos, una palabra griega que significa los que sirven, los servidores. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. No solamente servía a las mesas, sino que era uno de los discípulos más importantes por el ministerio que tenía. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, ya vimos el norte de África, de Cilicia y de la provincia de Asia, los primeros lugares que había evangelizado más adelante el apóstol Pablo. Cilicia, si no me equivoco, era de donde venía Pablo de Tarso, de la provincia de Cilicia. Y de la provincia de Asia, la primera, donde de la provincia de Asia estaba Éfeso, la ciudad más conocida para nosotros. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Nuevamente tenemos acá conflicto que tenía que ver con la mentira, con la hipocresía. Ese hombre que era amado por el pueblo, porque se decía lleno de la gracia, del poder del Señor, que había llevado milagros en el pueblo, tal era la envidia y el odio que empezaron a instigar a testigos mentirosos.
Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, que, dispuestos siempre a ir contra los cristianos, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo, el templo, y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Y era lo mismo que habían ido los testigos falsos delante de Pilato, tal cual. La envidia, el odio. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Es una de las menciones, eh, no sé cómo, no me sale el adjetivo, pero tan especiales, tan espirituales. Por supuesto que quien escribe esto es un hijo de Dios, un cristiano que había sido formado, instruido en todo lo que había pasado en ese primer tiempo, ¿no? Lucas, el médico, pero seguramente los apóstoles contaron que ellos estarían ahí mirando ese juicio espantoso, otro juicio, igual que el que había sido sometido Jesús, y su rostro se parecía al de un ángel, como que resplandecía. Capítulo 7, y acá viene un largo discurso de Esteban, uno de los discursos más inteligentes y profundos para esa gente que realmente no merecía ni que le dijeran nada. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó: hermanos y padres, escúchennos. El Dios de la gloria, escúchenme, perdón, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham. Se fue hasta el principio de la Biblia. Cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, cerca de donde fue Babilonia. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Puntillosamente le va contando la historia del Génesis. No le dio herencia alguna en ella, ni siquiera dónde plantar el pie. Bueno, ya leí eso, sigo en el 8. Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré, y luego tus descendientes saldrán de esta tierra y me adorarán en este lugar. Ese Harán, y lo primero que empezó a hacer descendiendo hacia el sur era la tierra de Canaán. Era donde después iba a venir la promesa de Dios. Ahora, esos 400 años ya estaba diciéndole hasta la esclavitud en Egipto. Dios le dijo así, durante 400 años, pero sea cual sea la nación que los esclavice, la castigaré y tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión.
Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido a Isaac, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Está contando detenidamente la historia del Génesis. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Estamos acá casi terminando el libro de Génesis. Ahora, Esteban fue marcando las luchas y las dificultades debido a la envidia y a los odios de los habitantes de esa tierra con los que se iban a encontrar delante de todos ellos, que eran los representantes actuales en el siglo I de la envidia y del odio. Hubo entonces un hambre, sigue con Génesis, que azotó a todo Egipto y a Canaán, cuando, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo del origen de José, que pertenecía a la raza hebrea. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda la familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que a buen precio Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquem. Sigue el relato del libro de Génesis. Cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que murieran. Y acá estamos entrando en el libro del Éxodo. Pero fíjense cómo Esteban fue contando los padecimientos de los hebreos en cada periodo. Casi muertos de hambre llegaron a Egipto, después llegaron, y acá, versículo 20, en aquel tiempo nació Moisés, ya estamos en el Éxodo, y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó y la crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Es un discurso de una puntillosidad de detalles y especialmente de lo más importante. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a libertarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Al día siguiente, Moisés sorprendió a 2 israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos, diciéndoles: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a Madián. Allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Pasados 40 años,
se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Me viene el pensamiento de que esa gente que no tenía más que malos sentimientos contra Esteban se quedó muda. Y aunque era la historia que ellos conocían, pero se quedó muda porque él tenía una actitud angelical, ya lo leímos, pero además estaba contando con tanta pulcritud los detalles, los momentos más importantes, resumidamente, sin detalles, ¿no? Pero paso a paso todo lo importante, y no se atrevieron a interrumpir. Bien, ciertamente, le dice Dios, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse, así que he descendido para librarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. A este mismo Moisés, a quien lo habían rechazado diciéndole, ¿y a quién te nombró gobernante y juez? Dios lo envió para ser gobernante y libertador. Mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Allí toca el punto central. Quien se había aparecido en la zarza, lo llama un ángel, era la presencia de Dios que le venía a dar instrucciones. Ninguno de los que estaba ahí tenía poder y autoridad para abrir la boca. Él los sacó de Egipto, haciendo prodigios y señales milagrosas, tanto en la tierra de Egipto como en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Acá aceleró el relato. Este Moisés le dijo a los israelitas: Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos un profeta como yo. El texto que leímos de Deuteronomio, ¿no es cierto? Este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicarlas a nosotros. Los 10 mandamientos. Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron. Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, por lo cual le dijeron a Aarón: tienes que hacernos dioses que vayan delante de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Y eso era cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas. Entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro. Acá Esteban les empieza a mostrar las desviaciones del pueblo. Le ofrecieron sacrificios e hicieron y tuvieron fiesta en honor a la obra de sus manos. Pero Dios les volvió la espalda y los entregó a que rindieran culto a los astros, que fueron los primeros cultos que los israelitas, detrás de los cuales se fueron. Así está escrito en el libro de los profetas: Casa de Israel, ¿acaso me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Por el contrario, ustedes se hicieron cargo del tabernáculo de Moloc, de la estrella
del dios Refán y de las imágenes que hicieron para adorarlas. Por lo tanto, los mandaré al exilio más allá de Babilonia. Acá empezó a apurar el relato, Esteban, ¿sí? Ya estaba acá en los profetas que estaban profetizando lo que Dios iba a castigarnos por la desobediencia, por la idolatría, lo peor que se podía hacer al Señor, adorar a otros dioses, cuando ese había sido el primer mandamiento. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho como Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué. Ya pasó todos los libros, ya llegó todo el Pentateuco, ya llegó a Josué. Olvidé la cita esa era de Amós, uno de los profetas, creo que más o menos cercano a Isaías, siglo VIII. O sea, está haciendo un relato pormenorizado, pero también con puntos muy importantes para esas acusaciones que ellos estaban haciendo. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Dios haciéndoles bienes siempre. Allí permaneció hasta el tiempo de David. Ya estamos en Samuel, en los libros de Samuel, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Ya estamos acá en Primera de Reyes. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Y acá estamos en Isaías. Tercos, duros de corazón y torpe de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Me parece que ese tercos, duros de corazón y torpes de oídos ya no era aquellos israelitas a los cuales los profetas daban esas palabras. Ahora le estaba hablando a los sacerdotes, a los ancianos, a todos esos que llenos de envidia y odio estaban juzgando a Esteban. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este, está hablando de Jesús, lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Acá termina ese magnífico discurso de Esteban. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. No por algo le habían visto que su rostro era como un ángel. Tenía toda la unción del Espíritu Santo para dar ese discurso y para ver la gloria de Dios y a Jesucristo junto al Padre.
Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. No lo vio, no solo lo vio, se los dijo a ellos. Entonces ellos, gritando a voz de cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrear. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Y cuando hubo dicho esto, murió. Leímos todo este maravilloso capítulo 7 de esta palabra. Todos esos que apedrearon a Esteban fueron juzgados por la palabra de Dios. ¿Sí? Dios sabe lo que pasó con ellos después. Solo de uno sabemos lo que pasó después y vamos a seguir la historia un pedacito nomás en el capítulo 8. De manera que ya no era todo fácil para la iglesia cristiana del primer siglo. Los conflictos eran cada vez más grandes. Y el Espíritu Santo había salvado a Pedro y Juan, a Pedro solo cuando se le abrieron las puertas de la cárcel. Pero acá tuvimos al primer mártir cristiano. De una, como dijimos recién, de una unción del Espíritu Santo que hizo que seguramente por su testimonio, salvo esos malvados, mucha gente que estuvo ahí escuchando se haya entregado y haya conocido a Jesús en base o con base en la palabra. Todo lo que había Dios ido mostrando desde Abraham a todo el pueblo, con los reyes, los profetas, para que ellos reconocieran que había llegado el momento del Mesías, que el Mesías había venido a la tierra y ellos lo mataron. Vamos a seguir. Mañana seguimos con el capítulo 8. Cada vez más fuerte, más poderosa la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Continuamos mañana.